Todos los seres humanos quisieran ser felices. Pero resulta que los elementos psicológicos de la infelicidad los cargan adentro. El que tiene mucho dinero no puede vivir en paz, porque está preocupado de que alguien le robe sus bienes. Y esas preocupaciones le traen enfermedades. La mayoría de esos millonarios del planeta Tierra ni siquiera pueden comer lo que quieren, porque el médico les prohíbe que coman esto, que coman aquello, que coman lo otro, debido a su estado de salud. De modo que la solución al dolor, al sufrimiento, solo está en el cambio de ser. Si no hay cambio de ser, no hay cambio de la tristeza y de la amargura y del sufrimiento. Porque todo lo que se relaciona con nuestra vida está en relación directa con el nivel de ser. Jesucristo, nuestro Señor el Cristo, propuso hace más de 2000 años que nos volviésemos como niños para poder ser felices. Pero todo el planeta hizo caso omiso de las propuestas de Jesucristo. También propuso el que nos volviésemos realistas, que dijésemos siempre la verdad, para poder ser libres. Pero a las multitudes humanas les encanta la mentira, el engaño. Y lo peor de todo es que los adultos contagian a los niños, a los que van naciendo. De modo que el niño que nace inocente y puro, con el crecimiento, se convierten en perversos, se convierten en mentirosos, adúlteros, fornicarios, ladrones, prostitutas. Actualmente debe haber un 80 o 90% del género femenino que vive en la prostitución. Ve uno distinguidas damas muy bien vestidas en sus autos de lujo y cree que son damas de la alta sociedad, de la más rancia sociedad, y resulta que son prostitutas. En el campo del género masculino encontramos todo tipo de formas de robo. Todo tipo de formas de robo. Así es que la palabra esa que se conoce con el nombre de honestidad es ofensiva. Si un hombre dice yo soy honesto, de inmediato le salen muchos enemigos. De modo que por todos estos asuntos de inquietante actualidad, la humanidad femenina y masculina del planeta Tierra está perdida.
Ya los dioses no están haciendo esfuerzos para auxiliar a la humanidad, porque los señores de la justicia divina ya sentenciaron a las multitudes humanas del planeta Tierra, y la sentencia fue al abismo, al abismo, al abismo. De modo que nuestro trabajo es, como decían las antiguas escrituras, un predicar en el desierto. Por este humilde local donde pregonamos los principios divinos, han pasado miles de personas, han escuchado la enseñanza y la han rechazado, no la han querido, porque la vida común y corriente resulta ser muy cómoda. Hablar mentiras es mucho más cómodo que decir siempre la verdad. Aunque dicen que la mentira tiene piernas cortas. Así es que como tiene piernas cortas, el que miente tiene que volver a mentir para sustentar la primera mentira. Porque con la verdad no se sustenta la mentira, y viceversa. De modo que mediante nuestras disciplinas gnósticas esotéricas debemos volvernos veraces en un 100%. En el estado común y corriente, las personas tienen un 3% de conciencia y un 97% dividido entre inconsciencia, subconsciencia e infraconsciencia. De modo que con ese 3% de conciencia, a duras penas, podemos cumplir con los deberes que nos impone la sociedad, a duras penas. Así es que por eso existe ese factor tan pernicioso llamado desconfianza. Los maridos no confían en sus mujeres, ni las mujeres confían en sus maridos. Y en ese clima de inseguridad crecen los que van naciendo. De modo que de ninguna manera podemos esperar ese mañana mejor de que tanto hablan las religiones, los filósofos, los sociólogos, y hasta esos falsos políticos que gobiernan a las naciones. Hasta eso se atreven a hablar de un mañana mejor, cuando en su fuero íntimo están pensando en cómo robar más. Un amigo me decía que cuando entró al gobierno el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, pensó que ya no habría más corrupción, porque ese hombre era tan rico que no creía que iba a robar más. Pero la realidad es que la codicia no tiene fondo. Y en cuanto más tienen,
los codiciosos terrícolas más quieren. De modo que nuestros principios gnósticos de la justicia, de la honestidad, de la castidad, del amor, del perdón, son sumamente ofensivos por esta época. Porque los seres humanos se han vuelto delincuentes en todo sentido. Y los delincuentes tienen un grave problema. Es que le deben a Dios, le deben al diablo y le deben a los humanos. De modo que nunca alcanzan a cubrir sus deudas, aunque tuvieran 1000 vidas por vivir. Así es que el camino que conduce a la luz es estrecho y difícil, y el camino que conduce a la perdición es un camino ancho y fácil, y todos los seres humanos van corriendo por el camino que conduce a la perdición. En vano han predicado tanto los individuos sagrados que han venido a auxiliar a la humanidad. El más grande de todos fue Jesucristo. ¿Y cuántas almas siguieron a Jesucristo? Hasta ahora se tiene noticia de que fueron apenas 70 discípulos los que llevaron a la práctica el conocimiento expresado por ese gran ser. El mismo Jesús dijo en esa época, 2000 y tantos años atrás, que de 1000 personas que escuchaban su enseñanza, solo uno la tomaba. De 1000 que me buscan, uno me encuentra, dijo. De modo que por estos tiempos de corrupción, por estos tiempos en que el delito se ha vuelto como lo más natural, debe ser como de 10 billones que escuchan esta enseñanza, uno lo seguirá. ¿Verdad? De modo que es necesario que ustedes que escuchan este conocimiento traten de hacer lo suyo, traten de hacer que se convierta en parte activa de su diario vivir, en parte constitutiva del propio nivel de ser, porque los tiempos del fin ya han llegado. Ya estamos en los tiempos del fin de que hablan las Sagradas Escrituras. Todos los días estamos escuchando las noticias de los constantes procesos de destrucción natural que se realizan en el planeta Tierra. Dicen que los atlantes soportaron 30 años de terremotos, porque su cultura era tan elevada
que todas las organizaciones de ese continente atlante soportaron los embates de las fuerzas naturales. Pero actualmente ya no hay esas estructuras, ni morales, ni estructurales, que soporten siquiera un tsunami que dura algunas horas. De modo que así como el ser humano es débil en su estructura íntima, así todo lo que construye es también débil. Así es que todos los días acontecen sacudidas naturales. Todos los días oímos hablar de terremotos, de maremotos, de vendavales, huracanes, incendios. Pero los comodistas siguen pensando que habrá un mañana mejor. Nosotros sabemos por experiencia propia que el mañana está relacionado con el nivel de ser. De modo que el mañana estará relacionado con lo que nosotros somos. La Sagrada Escritura dice que los justos serán salvos secretamente. Solo los justos. Eso quiere decir los que hayan eliminado sus defectos psicológicos y hayan fabricado para sí mismos los cuerpos existenciales superiores. Así es que las escrituras sagradas no dicen que todas las religiones serán salvas, dice que los justos serán salvos. De modo que por ahí vemos a muchos predicadores, dice que de la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios está como muy acomodada a su propio egoísmo de los predicadores. De modo que es necesario, es urgente trabajar intensamente sobre sí mismos con los tres factores de la revolución de la conciencia. Morir en sí mismos, nacer de nuevo y sacrificarnos para que otras personas puedan tener el conocimiento. Aquí tenemos una puerta abierta. Los miembros de esta asociación mística de estudios gnósticos y culturales nos sacrificamos para tener abiertas las puertas de estos locales para que la gente pueda venir a recibir la enseñanza. Y eso representa el factor sacrificio. Los dos otros factores, llamados muerte y nacimiento, muerte y resurrección, es una cuestión muy personal que cada uno debe realizar en su diario vivir. Nosotros nos reunimos para darnos
fuerza el uno al otro. Los miembros internos de esta asociación trabajamos en lo personal y en lo grupal para poder avanzar en el difícil camino de transformarnos íntimamente, de convertirnos en otras personas, en otros seres. El factor nacimiento, ya saben ustedes, que consiste en la sabia utilización de eso que se llama el impulso sexual. Es necesario transformar nuestro líbido en luz y fuerza. Las personas comunes y corrientes utilizan su energía sexual para su placer, conocido con el nombre de orgasmo. En el orgasmo los seres humanos gastan lo mejor que tienen por unos cuantos segundos de placer. En el proceso de la castidad gozamos de la dicha del amor, pero sin sacrificar nuestra sagrada energía. En el amanecer de la vida, los dioses santos no prohibieron a los seres humanos que se relacionaran sexualmente. Lo que prohibieron fue la utilización de la energía sagrada para satisfacer el deseo del placer del orgasmo. Ahí es donde radica todo el misterio de Adán y de Eva. Muchos creen que Adán y Eva era alguna pareja que andaban desnudos por ahí en el monte. Nosotros sabemos que Adán y Eva fue la primera humanidad. La primera humanidad bipolar. Así es que es necesario que el relacionamiento del varón y la varona sea mediante conocimiento y sabiduría. Nunca practicar la relación íntima como si fuéramos del reino animal. De modo que debemos siempre retirarnos del abrazo amoroso sin haber violado el principio divino que dice no fornicar. Eso quiere decir no utilizar las aguas seminales para la práctica del orgasmo. Es el gran misterio de la vida y de la muerte. Si desean hacer algunas preguntas, con gusto les puedo responder. ¿Cuál ha sido el motivo para que la humanidad adámica ya que tenía un físico polos opuestos que separamos? En anteriores datos de sus inicios eran buscarías con las morfologías. Sí, pero no te olvides que nosotros, las almas humanas, no podemos pasarnos toda la vida estudiando en el kinder. Hay que pasar a la escuela, al colegio, a la universidad, para alcanzar otros niveles
otra sabiduría más elevada. Así es que Adán y Eva vivieron durante 2 generaciones, 2 humanidades, dentro de un solo cuerpo. Cumplido ese ciclo, dice que Dios sumergió a Adán en un profundo sueño, y de su costilla le sacó a Eva. Eso no puede tomarse a la letra muerta, no puede tomarse literalmente. Eso tiene un significado esotérico. Significa que los 2 polos de la creación, femenino y masculino, fueron separados en cuerpos diferentes. Entonces surgió el cuerpo llamado Eva, el ser llamado Eva, la mujer, el principio masculino. Tenía entonces una compañía, alguien con quien compartir eso que se llama la vida. Así fue como surgió Adán y Eva. Pero fueron advertidos de cómo comportarse. De ninguna manera deberían tener un comportamiento amoroso como el de los animales. Deberían realizar el proceso del amor mediante la sabiduría, mediante el conocimiento. Así es que la caída paradisíaca de que nos habla la Biblia está relacionado con la relación sexual del hombre y la mujer. Mientras cumplieron con el principio de no comer el fruto prohibido, es decir, de no utilizar el sexo como instrumento puramente de placer, mientras cumplieron con eso, estuvieron en la gracia de Dios. Dice que esa humanidad hablaban directamente con los dioses, algo muy parecido con lo de la mitología griega, donde los humanos y los dioses se relacionaban. Pero esa relación se rompió cuando los seres humanos quisieron vivir de acuerdo con sus deseos, de acuerdo con sus bajas pasiones. Entonces abandonaron la tutela divina y se metieron por el intrincado camino de la degeneración. Actualmente la humanidad ya no tiene ni la tercera parte de la belleza que teníamos cuando vivíamos en paz con los divinos y con los humanos. Así que fueron muchas cosas que se perdieron. Muchas cosas importantes se perdieron en esa aventura de la mala utilización del sexo. Muchas personas creen que lo más importante del ser humano es su intelecto. ¿Qué creen ustedes? ¿Será lo más importante en la vida del ser humano su intelecto? De ninguna manera. Porque nosotros no podemos darle vida a un ser semejante a nosotros mismos con el intelecto.
hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, no hay en el ser humano ninguna otra facultad que le permita el milagro de la reproducción. Pero la reproducción puede tener dos aspectos: el aspecto divino, llamado divina concepción, o el aspecto diabólico, llamado fornicación. De modo que nosotros pregonamos la reproducción por medio del sistema divino, sin violar los preceptos de los dioses santos. ¿Has entendido? Maestro, si tenemos 108 reencarnaciones, ¿cómo podemos saber en qué número estamos? Cuando el ser humano sale de eso que se llama la hipnosis, el sueño, la fascinación, entonces puede saber todo. Lo único que le impide al ser humano alcanzar la sabiduría de la vida y de la muerte es su estado de hipnosis, su estado de sueño, su estado de olvido. Así es que cuando nos recordamos a sí mismos de momento en momento, entonces adquirimos el conocimiento de eso que se llama las idas y venidas en la rueda del samsara. De modo que nuestro problema es olvido. Nos hemos olvidado de sí mismos. Nacemos y volvemos a nacer y volvemos a nacer. Y morimos y volvemos a morir y volvemos a morir, siempre en ese estado ridículo de olvido. De modo que es necesario aprender a recordarnos de momento en momento. Así adquirimos el conocimiento de las veces que hemos nacido y que hemos muerto. Cuando nació este cuerpo que ahora tengo, me acuerdo muy bien que yo no quería volver. Vino un señor de la justicia divina y me dijo: fulano de tal, afuera. Yo entendí que se trataba de afuera, de acá, del mundo terrenal, de la zona terrenal del planeta. Y como me estaba resistiendo a venir, cuando volví, una parturienta me tenía agarrada de mis talones y me daba nalgadas, porque tenían como conocimiento las parturientas de esa época que si no lloraba no había lo que se llama el primer choque natural de la vida. ¿Cuál es ese choque? ¿Verdad? Después de eso viví 11 años plenamente consciente. En el campo. Pero mis padres y mis hermanos mayores tomaron la determinación de irnos del campo a la gran ciudad.
Y eso fue un desastre para mí, porque perdí la conciencia de sí. Me identifiqué con tantas cosas en la gran ciudad que me olvidé de sí mismo. Hasta los 25 años estuve en esa situación, sumamente dolorosa, porque yo no tenía noción de para dónde iba ni de dónde había venido. Y esa es la condición más lamentable del ser humano. No saber de dónde ha venido, para dónde va, por qué está aquí. Eso es lo más doloroso que hay. Eso lo pueden soportar las personas solo estando dormidas. Pero cuando uno despierta, desaparece la tortura, el dolor, el sufrimiento, porque ya sabe uno para dónde va. Sabe uno de dónde ha venido, sabe uno por qué está aquí. Y el dolor humano solo se limita, se amortigua con la sabiduría. Si no hay sabiduría, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay en vez de sabiduría? Ignorancia. Todos sabemos que la ignorancia es algo muy triste y doloroso. De modo que por eso les invitamos a luchar tenazmente hasta lograr nuestra conciencia de sí mismos. Ese es el logro más grande que puede tener un ser humano en la vida. Eso es lo que les proponemos. Muchas gracias por escucharme.